integrantes somos Natalia Román, Sergio Cárdenas, Sara Elena y yo, Verónica Blanco. Hoy les vamos a mostrar nuestro proyecto final comparando modelos teóricos de ecuaciones de estado, Van der Waals y Redlich-Kwon, con datos experimentales del agua obtenidos con Coolprop. En el video veremos cómo se implementan los modelos, los cálculos de volúmenes y presiones de saturación para finalmente generar las gráficas TV comparativas. Esto nos va a permitir ver qué tan precisos son los modelos y cuáles son sus limitaciones en diferentes regiones de temperatura y presión. Así que empecemos. Bloque 1. Librerías y datos. Primero, importamos las librerías: NumPy para cálculos y arreglos, Matplotlib para graficar, XPy con Newton y Quad para resolver ecuaciones e integrales. Y finalmente, Coolprop para obtener los datos experimentales del agua. Bloque 2. Constantes. Definimos la función constantes que devuelve la constante de los gases R, la temperatura crítica Tc y la presión crítica Pc del agua. Estas constantes se usan en todos los cálculos y están en unidades compatibles con nuestro código. Bloque 3. Cálculo de temperatura con Van der Waals. Esta función calcula la temperatura usando la ecuación de Van der Waals despejada. Primero, pues verificando que volumen y presión sean positivos y luego calculando los parámetros A y B que representan fuerzas intermoleculares y tamaño de moléculas. Bloque 4. Cálculo de presión con Van der Waals. De forma similar, pues esta función calcula la presión a partir de volumen y temperatura dados. Los parámetros A y B corrigen el comportamiento real del agua y la función devuelve la presión correspondiente. Bloque 5. Volúmenes de fase, líquido y vapor. Esta función resuelve el polinomio cúbico de Van der Waals para obtener los volúmenes líquidos y vapor. La raíz más pequeña corresponde al líquido y la más grande al vapor. Bloque 6. Presión de saturación por Maxwell. Se calcula la presión de saturación usando la construcción de Maxwell. Buscamos la presión que hace que el área entre la isoterma y una línea horizontal sea cero, asegurando el equilibrio líquido-vapor. Bloque 7. Temperatura de saturación. Aquí calculamos la temperatura de saturación para una presión dada, resolviendo P es igual a P saturada de T usando Newton con estimación inicial desde Van der Waals. Bloque 8. Generación de listas de volúmenes. Generamos las listas de volúmenes de saturación para el diagrama PV usando Van der Waals. Calculamos presión saturada y resolvemos el polinomio cúbico para obtener volúmenes líquido y vapor, guardándolos en listas para graficar. Bloque 9. Validación de funciones. Antes de graficar, imprimimos algunos resultados preliminares, P saturada y volúmenes líquido y vapor, y verificamos T saturada con una presión de prueba. Verificamos que los cálculos son coherentes, revisando los errores y asegurándonos que los valores estén dentro de un rango físico. Esto nos da confianza de que las gráficas reflejarán correctamente el comportamiento esperado. Bloque 10. Diagrama TV. Generamos el diagrama TV con Van der Waals, dibujamos las líneas horizontales entre los volúmenes en líquido y la rama de vapor, agregamos las curvas globales VLT y VGT, formando la clásica campana de fases. El eje de volumen está en escala logarítmica para que se visualicen correctamente ambas regiones. Pero espera, el siguiente punto es crucial, ya que vamos a utilizar la ecuación de estado Redlich-Kwon, así que todavía no te vayas. Bloque RK1. Constantes. Definimos las constantes físicas que usaremos, R, Tc, Pc y los parámetros A y B para Redlich-Kwon, que nos permiten calcular la presión, temperatura y volúmenes de saturación. Bloque RK2. Funciones principales. Aquí tenemos las funciones principales: RKT calcula temperatura, RK calcula presión, solve polinomio RK obtiene volúmenes líquido y vapor,
y PSAT y TSAT calculan presión y temperatura de saturación usando Maxwell. Bloque RK3. Generación de listas de volúmenes. Generamos las listas de volúmenes de saturación para un rango de temperaturas, calculamos PSAT para cada temperatura y resolvemos el polinomio de Redlich-Kwong para obtener volúmenes de líquido y vapor. Bloque RK4. Validación de funciones. Imprimimos valores de PSAT y de los volúmenes y verificamos test saturado con una presión de prueba, asegurando que los cálculos estén correctos antes de graficar. Bloque RK5. Gráfica TV. Finalmente, graficamos TV con Redlich-Kwong. Mostramos los volúmenes líquidos y vapor, isobaras de saturación y etiquetas de presión, formando la campana de fases para Redlich-Kwong. Mientras mostramos la gráfica, destacamos las desviaciones de cada modelo. W tiende a sobreestimar los volúmenes cerca del punto crítico, RK es más cercano a los datos experimentales y Coolprop sirve como referencia real. Librerías y constantes. En esta parte del código importamos NumPy, Matplotlib, SPy y verificamos que Coolprop esté disponible. Además, definimos las constantes físicas básicas RTC, PC y la masa molar del agua. Esto nos sirve para todos los cálculos posteriores. Parámetros de Van der Waals y Redlich-Kwong. Luego, acá calculamos los parámetros A y B de los modelos W y RK que dependen de RTC y PC. Esto es clave para que las ecuaciones de estado reproduzcan correctamente el comportamiento del agua cerca del punto crítico. Ecuaciones de estado. En este bloque definimos las ecuaciones de estado W y RK. Cada función calcula la presión a partir de T y V o viceversa y nos permite generar las curvas de fase líquido-vapor. Para RK usamos Newton cuando necesitamos resolver T a partir de un volumen conocido. Datos de Coolprop. Finalmente usamos Coolprop para obtener los datos reales de saturación del agua. Calculamos P saturada y los volúmenes líquidos y vapor para un rango de temperaturas, convirtiendo densidades a centímetros cúbicos sobre mol. Los datos se guardan en listas y se imprimen algunos valores como validación rápida para comparar con W y RK. Resolución de raíces genéricas. Para encontrar los volúmenes líquidos y vapor a una presión y temperatura dadas, definimos una función que busca raíces de la ecuación P model T V menos P igual 0. Se realiza un barrido logarítmico sobre el volumen y cuando detecta un cambio de signo se refina la raíz con Newton. Esto permite manejar casos donde la ecuación tiene varias soluciones físicas, líquido y vapor. Presión de saturación por Maxwell. Este bloque implementa el criterio de Maxwell que determina la presión de saturación para la coexistencia líquido-vapor. La función integra la diferencia entre la presión del modelo y la presión de saturación entre los volúmenes líquido y vapor. Se usa Newton para encontrar la presión que hace que el área sea cero, asegurando equilibrio de fase. Los wrappers simplifican el uso para W y RK. Generación de curvas TV. Se generan las curvas de volumen versus temperatura para W, RK y Coolprop. Para cada temperatura se calcula P saturada y luego se determinan los volúmenes líquido y vapor usando las raíces de la ecuación de estado. Se filtran los valores no físicos o extremos para obtener curvas consistentes y comparables. Interpolación y errores. Aquí interpolamos la curva de vapor de Coolprop a las temperaturas donde existen los datos de W y RK para poder calcular el error porcentual de cada modelo respecto a la referencia. También definimos una función que calcula media, mediana y máximo del error, ya que nos permite una evaluación cuantitativa de la precisión de cada modelo. Análisis puntual, temperatura igual a 500 grados Kelvin. Comparamos los volúmenes de vapor que predicen Van der Waals y
RedLink-1 con los datos de Coolprop. Esto nos permite ver de manera concreta cómo se desvía cada modelo en condiciones intermedias. Gráfica comparativa TV. Finalmente, generamos la gráfica comparativa TV, trazamos las curvas de W, RK y Coolprop para líquido y vapor, usando diferentes colores y estilos. También marcamos el punto crítico teórico de Van der Waals. La escala logarítmica del eje X y los filtros aplicados van a permitir visualizar claramente todas las curvas y comparar el comportamiento de los modelos frente a la referencia. Explicación extendida de la gráfica. Ahora vamos a ver la gráfica comparativa TV. Las curvas de Van der Waals y RedLink-1, azul y roja, pueden desviarse hacia la derecha a bajas o altas temperaturas. Esto ocurre porque las ecuaciones no capturan perfectamente la densidad real, especialmente cerca del punto crítico o a temperaturas bajas, donde el vapor se comporta de manera muy no ideal. La curva verde, que viene de Coolprop, no cierra exactamente porque los volúmenes se calculan desde densidades y cerca del punto crítico las propiedades cambian muy rápido. La discretización genera un pequeño hueco. La estrella que marca, como se puede observar, el punto crítico de Van der Waals aparece inclinada o de lado por la escala logarítmica del eje X. Matplotlib no escala proporcionalmente los marcadores, así que es solo un efecto visual. Curva azul W. Se separa hacia la derecha cerca del punto crítico porque Van der Waals sobreestima los volúmenes, especialmente del vapor. Entonces la desviación aumenta porque no captura bien la comprensibilidad del líquido y del vapor en esa región. La curva verde, Coolprop, la curva de vapor no cierra en la cima del bucle de coexistencia líquido-vapor. Esto es un efecto numérico, no físico. La curva teórica sí se cerraría perfectamente y pues finalmente estrella W. Se ve de lado por la escala logarítmica del eje X, solo visual, no es un error del modelo y esta sería la explicación de por qué la gráfica queda de esta manera. Y con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por las ecuaciones de estado y la comparación de datos experimentales. Muchísimas gracias por su atención y en otra oportunidad nos veremos. Chao.